¿Qué tal, peloteras? ¿Qué tal, peloteros? Cuarta y última entrega de las previas históricas en esta tercera jornada de Liga, la segunda en la que las hacemos. Y hoy nos tenemos que ir a los alrededores de la capital de España, porque se juega un Getafe Alavés a las 7:30 y se disputa un Rayo Vallecano Atlético de Madrid, Derby de Madrid, a las 9:30. Y comenzando por las previas históricas de hoy, después de decir que ayer hablamos de muchos goles y los hubo, o sea que nosotros solemos cumplir aquello que avistamos desde el punto de vista histórico. En este Getafe Club de Fútbol Alavés no hay tanto que contar como en el Rayo Atlético, pero siempre hay cositas. Quedaos hasta el final porque el vídeo va increciendo. Hay 6 precedentes entre getafenses y vitorianos en el Coliseum Alfonso Pérez en primera división. En segunda hay más y en Copa del Rey hay uno. El caso es que en los 6 precedentes de primera en el Coliseum, el Getafe no conoce la derrota contra el Alavés. Ha ganado 2 partidos, ha empatado los otros 4, no ha perdido ninguno. 13 goles para el Geta, 6 para el Glorioso. Hay, sin embargo, que reseñar que los 6 últimos enfrentamientos entre ambos, en cualquiera de los dos campos, en primera división, han finalizado con empate. 3 de estos 6 partidos de primera entre ambos en un campo y en otro han finalizado 0-0. Por tanto, no es que preveamos una borrachera de goles. Así que nos quedamos con uno de esos empates que por lo menos tuvo algo que contar, que fue un empate a 2 de hace un par de temporadas. Lo dirigía al Getafe Quique Sánchez Flores, que lo había rescatado de las garras de Michel y que lo consiguió salvar ampliamente, en una labor fenomenal de Quique Sánchez Flores, hasta que cogió al equipo de cero la temporada pasada y no fue capaz de hacer milagros. El caso es que el Getafe Club de Fútbol recibía al Deportivo Alavés en la jornada número 26. El mejor jugador del Getafe, está claro, es el que marca los 2 goles. Ahora iré con él. Y el Deportivo Alavés estaba entrenado por Mendilibar, en una temporada muy convulsa para ellos. Los dos equipos cambiaron de entrenador. Al Getafe le sirvió para salvarse, al Deportivo Alavés no. Ahí estaba Mendilibar, que solo duró 12 partidos, que parecía que con resultados como empatar en Getafe podría aprovechar para ganar tiempo y salvarse a última hora, pero no fue así. Ese empate a 2 lo protagonizaban Enes Unal con un doblete para los locales, minutos 55 y 72. Escalante ponía el 0-1 en el primer minuto de descuento de la primera parte. Era su primer gol, por cierto, como albiazul. Y Edgar marcaba el 1-2 apenas un minuto después de recibir el empate, en el minuto 56. Pero esto es una prueba más de que las plantillas por lo general han empeorado, porque no sé si seguís tanto como yo, la mayoría de vosotros, las alineaciones que se presentan actualmente, pero hace solo 2 años el Getafe formaba con David Soria, Damián, Cuenca, Jené Mitrovic, Olivera, defensa de 5, Arambarri, Maximovic, Aleñá, Unal y Sandro, que es el esqueleto de lo que ahora mismo puede poner en liza. Pero Damián tiene 2 años más, esto es una perogrullada, pero lo que quiero decir es que el rendimiento es peor. Olivera se fue al Nápoles y desde entonces el Getafe está con remiendos en el lateral. Arambarri lleva un año que no acaba de salir nunca de las lesiones y, por ejemplo, Enes Unal está en el dique seco para medio año y no tiene un sustituto claro, o por lo menos el que hay, que es la Tasa y Mayoral, no está a la altura del turco, que bien es verdad que puso el nivel bastante alto. Entraron en aquel partido desde el banquillo Óscar Mayoral, Juan Iglesias y Mata, o sea, todo suena muy familiar, menos los de Óscar. No entró Vitol, que hablando de lesiones es un habitual. Y en el Deportivo Alavés, decidme vosotros si ha empeorado también los vitorianos la plantilla, porque esto es más discutible. Quizás la defensa sí, pero de medio campo hacia adelante no. Pacheco en portería, Tenaglia, Lejeune, Laguardia y Duarte, Lum, Pina, Escalante, Edgar Rioja y Joselu. Bueno, es verdad que incluso arriba se puede decir que no tienen una referencia goleadora tan clara, a la espera de ver cómo rinde Omorodion y de si Quique García sigue marcando de 2 en 2 como el otro día, cosa que será complicada. Entraron en la segunda parte en aquel encuentro Manu Vallejo, Pelistri y Perapons. O sea, si en realidad alguien quiere aseverar que las plantillas de Getafe y de Alavés son peores ahora que entonces, con el Getafe no tiene que discutir mucho conmigo y con el Alavés me puede convencer a poco que me dé argumentos. Esto te habla de que la liga va a menos
bueno, no es la mejor manera de vender el producto, así que vamos a hablar de otras cositas como el Rayo Atlético de Madrid, que aquí nos tenemos que remontar mucho más atrás en el tiempo. Vamos, tenemos no, pero queremos hacerlo. Y es que el Getafe Alavés se comenzó a disputar en primera división en la temporada 2005-2006 el Rayo Atlético mucho antes, en los años 70. Y hemos elegido un partido de los años 80, pero os cuento primero el balance global, que son 18 partidos en el campo de Vallecas, 5 unos, 4 X, 9 doses, y eso que hasta hace bien poco la igualdad era casi total, porque de los últimos 5 partidos en Vallecas el Atlético ha ganado 4 y ha empatado 1, o sea que hasta hace bien poco el balance era de 5 victorias locales, 3 empates y 5 victorias visitantes en los primeros 13 enfrentamientos. Ahora van 18 y el equipo rojiblanco ha impuesto la lógica de la mano del Cholo, que por cierto perdía en la 2012-2013 en su primera temporada al completo en Vallecas, pero vamos, que como con casi todos los rivales ha pasado el rastrillo y ahí no han quedado ni las raspas. El caso es que en la temporada 1989-90 no había Cholo ni Chola, de hecho no había llegado ni siquiera como jugador al Atlético de Madrid. Pero queremos repasar este partido porque tiene muchas cosas. Es mítico donde los haya y el término sirve más que nunca. Jornada 13, empate a 4. Ya os digo yo que el de hoy no va a quedar empate a 4. Los de ayer tenía yo alguna esperanza y hubo bastantes goles, los de hoy no. Este empate a 4 lo protagonizaban para los locales goles de Hugo Maradona, sí, Marado, el hermano, el hermanísimo, que desgraciadamente también falleció. Primer gol que marcaba con el Rayo Vallecano en primera división en el minuto 25. Jan Berg facturaba un doblete en los minutos 41 y 66, era un noruego que llegaba del Molde al Elche y del Elche al Rayo. Y Juanito marcaba en el minuto 49 para poner un marcador que ya no se movería más después del empate a 4. Pero para los locales marcaban Ferreira en el minuto 3, Putre en el minuto 15, Baltazar en el 34 y también en el 64 de penalti. Haría un doblete por bando. ¿Pero qué más os cuento? Pues aparte del gol de Hugo Maradona, de que el Atlético fue siempre por delante o casi siempre, porque el cuarto gol del Rayo fue en el 66 y no en el 49, que me he liado aquí un poco, pero el Atlético fue 0-2, 1-3 y 3-4. El caso es que lo que hay que relatar era quiénes eran los entrenadores, porque en el Rayo estaba Felines, que fue un mítico del equipo de Vallecas, que no obstante esa temporada fue un desastre porque acabaron colistas, bajaron, lo destituyeron acabada la primera vuelta y en fin, que no pudo hacer nada por salvarlos, pero ya había sido muy querido como jugador y ahí estaba. Pero es que en el Atlético de Madrid, que acaba cuarto clasificado, el inquilino del banquillo era Javier Clemente. Lógicamente hablamos de la época del inefable Jesús Gil, que esa temporada apenas contó con 3 entrenadores. Me está defraudando Jesús Gil, porque esa temporada la empezó Clemente, la acabó Peiró y hubo un interinato de un partido. Pero ahí estuvo Javi, que comenzó la liga muy bien. Los primeros partidos fueron muy exitosos, luego cayó entre la jornada 7 y la 9 3 veces seguidas, quedó eliminado de la Copa del Rey a manos del Madrid, que es verdad que aquel Madrid era muy poderoso, era el Madrid de Tosa, que quedó máximo goleador, de la Quinta del Buitre y todo eso, pero el tema es que el Atlético de Madrid acabó cuarto la temporada y que Clemente salía después de la jornada 27. Era la jornada número 13, por tanto estaba a mitad de camino, no se sabía todavía para qué le iba a dar. Bueno, al equipo en general le dio para quedar cuarto, que ahora posiblemente se vendería como que el Cholo ha salvado la temporada y que el Cholo mal es mejor que cualquier otro bien, porque se clasificaría a Champions. Entonces no había Champions para cuarto ni para allá camina. Lo cierto es que las alineaciones eran las siguientes. En el Rayo, Férez en portería, Cota, Juanito y Barrondo, Argenta, Hugo Maradona, Quique Ramos, Jan Berg, Sánchez Candil, Botella y Juanito Sabas, que luego sería el segundo de Abel, que estaba enfrente. Antes os digo que en el Rayo en la segunda parte entraron Vivanco y Zapatera. Y ahora sí, en el Atlético estaba Abel Resinos bajo palos, Abel Resino, Tomás, Pachi Ferreira, Bustingorri y Alfredo, Tato Abadía Donato, Pizzo Gómez y arriba Casiná. Putre, Baltazar y Manolo. Entraron en la segunda parte Aguilar y Marina, pero no
Juan Carlos, que tengo la suerte de conocer en persona, porque está colaborando con la Fundación Eusebio Sacristán, y luego ganaría copas con Luis Aragonés, en el propio Atlético de Madrid. Aquí en el conjunto rojiblanco se aprecian, yo creo que dos tipos de jugadores muy evidentes. Bueno, aparte de los canteranos, o sea, si queréis, hasta tres tipos de jugadores. Venga, va. Canteranos tipo Abel Resino y Tomás, gente traída por Clemente, que era Ferreira, Bustingorri, Tato Abadía y Pizzo Gómez, y luego estrellas de Gil, Putre, Baltazar, que sería Pichichi, Donato, etcétera. Y bueno, en los años 80 eran futbolistas de muchísimo cartel. Hay que reconocer que el entrenador Clemente había ganado la liga con el Athletic 2 veces 5 años antes. Incluso había llegado a una final de Copa de la UEFA que se le escapó por penaltis con el Español frente al Bayer Leverkusen. Y los futbolistas, Putre había ganado la Copa de Europa y el Balón de Plata con el Oporto. Baltazar sería Pichichi, procedente del Celta, el brasileño, y Manolo también. O sea, aquellos futbolistas en aquella época no eran unos cualquiera. Y luego sumadle a Abel Resino, que batiría el récord de más tiempo imbatido, que solo rompería Luis Enrique con el Sporting de Gijón. Así que era un equipo del Atlético de Madrid que años después ganaría un par de Copas del Rey y que ahí estaba con el cambio permanente en el banquillo, pero que esa temporada empezó con Clemente y duró bastante, 2/3 de liga, que era más de lo que solían durar con Jesús Gil. Así que decidme vosotros qué os parece, qué recuerdos os trae el primer gol de Hugo Maradona con el Rayo Vallecano, que marcaría 3. Si os sonaba remotamente ese partido, que lo dudo mucho, pero a lo mejor me sorprendéis. Y, en definitiva, como siempre, recuerdos de fútbol español, de ayer y hoy, aquí en las previas históricas para afrontar los partidos de hoy, que a buen seguro serán muy diferentes. No creo que se parezcan en nada, ni siquiera al 2-2, el Getafe Alavés, y mucho menos el 4-4 del Rayo Atlético de Madrid. Decidme todo esto y lo que os venga en gana, como siempre, en comentarios, dadle like, suscribíos, que se agradece una barbaridad, y hasta la vista.